Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Inge. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos prendiendo camaritas, por favor. Todos. Vamos prendiendo camaritas, por favor, señores, todos. Muy bien, muy bien. Buen día, Alicia. Hola, hola, ¿cómo estás, Ale? ¿Qué tal? Todo bien, gracias. ¿Sigues en Santa Cruz? Sí, sigo. Ok. Ya, muy bien. Vamos a terminar de ver esta parte de los sueldos. A ver, pregunta, ¿los aguinaldos cada cuánto se pagan? ¿Cuándo se pagan? ¿Una vez al año? Fin de año, Ya, ¿en qué fecha exactamente? diciembre. ¿Fines de año? Ya, casi, normalmente se saca una instrucción por parte del Ministerio de Trabajo cada 20 de diciembre, ¿no? Entonces, ahí es importante que entendamos que esta planilla que corresponde a un mes determinado va a ir acumulando esta provisión de aguinaldos hasta que pase el año, llegue el 20 de diciembre y se cancele, ¿ya? La indemnización, tal como hablábamos ayer, no tenemos una certeza exacta de cuándo se paga, ¿no? Yo no sé cuándo se va a querer ir mi trabajador, no sé cuándo lo puedo retirar, ¿no? Como empleador, o no sé en qué momento va a venir con una solicitud de anticipo de beneficios sociales o anticipo de quinquenio, ¿no? Entonces, por eso es previsión. Ya les había indicado, ¿no? El tema de la diferencia de ambas palabras, ¿no? Provisión de aguinaldos y previsión para indemnizaciones, ¿ya? Entonces, estos dos, normalmente, bueno, el aguinaldo sabemos que se va a pagar en diciembre, por eso es que vamos a redondear el ejemplo, ¿sí? Con un registro de pago. ¿Ya? Aquí vamos a ir separando registro de sueldos y salarios por cada mes. Ese es nuestro registro, ¿no? Que ayer veíamos. Posteriormente tenemos el pago de sueldos y salarios. A ver. ¿Cómo pagaría los sueldos? Reconociendo que cuando estoy registrando esto al finalizar el mes, a ver, por ejemplo, este puede ser mes enero. Si fuese enero, lo estoy registrando el 31 de enero del 2021. Y resulta que lo voy a pagar el 5 de febrero. ¿Sí? Aquí digo 5 de febrero del 2021. Realizo el pago. ¿Y cómo sería el pago? ¿De dónde saldría la plata? ¿Y qué obligación tendríamos que cerrar? A ver. No olviden que está aquí nuestros sueldos y salarios por pagar. ¿Dónde disminuyen las cuentas del haber, señores? En caja. Bueno, ya, caja va a disminuir, pero pregunto, ¿dónde disminuyen las cuentas del pasivo? ¿En el debe o en el haber?
El debe. Bien, entonces yo registro los 87.29 al debe. Por eso voy a cerrar esa cuenta. ¿Y con qué cuenta voy a pagar? Mencionábamos caja, ¿no? Entonces ahí está. ¿No? Este es el registro por el pago de sueldos y salarios. ¿Cuánto pago? En proporción, el 87.29 del sueldo. ¿Sí? Ahora, estos aportes que vemos acá, que son los aportes laborales a la AFP por pagar, los aportes patronales a AFP por pagar y los aportes patronales a la caja de salud, se pagan siempre el siguiente mes. Por lo general, se pagan hasta finalizar el siguiente mes. Entonces, depende mucho de la disponibilidad que se tenga para poder cancelar esta obligación. Entonces, vamos a ponernos una fecha final, vamos a decir 28 de febrero, ¿sí? Y lo propio, son cuentas de pasivos, son obligaciones pendientes de cumplir, ¿no? ¿Dónde los voy a registrar? En el lado debe, ¿no? Mi aporte laboral por pagar, mi aporte patronal a AFP por pagar y mi aporte a la caja por pagar. ¿Con qué voy a pagar todo esto, señores? ¿Con qué voy a pagar? Con caja, dice. Ya. Entonces, utilizamos la cuenta caja por la suma de todos estos conceptos, ¿no? Que suman 29.42. ¿Ya? Entonces, estas obligaciones, tanto a la AFP como a la caja de salud, se deben cancelar por lo menos hasta antes de finalizar el siguiente mes. ¿Se puede pagar después de finalizar el siguiente mes? Sí, pero ya te cobran un interés y un mantenimiento de valor. ¿Está bien? Entonces ahí tenemos el registro por pago de aportes a la AFP y a la caja. Cuando nosotros paguemos el aguinaldo, que normalmente sucede en la fecha del 20 de diciembre, esa es la fecha tope, lo único que hacemos es registrar la provisión de aguinaldos igual, contra caja, por el 8.33%, pero por 100. Sería 100 en total. Acá es importante entender que cuando hablo de caja, puedo también hablar de la otra cuenta que es bancos, ¿no? Si pago en cheque, si pago con transferencia, puedo también utilizar esa cuenta. ¿Ya? Entonces, son todas estos registros que debemos considerar para cerrar el ciclo del registro de sueldos y salarios. ¿Está bien? ¿Hasta ahí alguna consulta? ¿Queda alguna duda respecto a los asientos por los pagos? Bien, perfecto. Entonces, ya tenemos todo el ciclo concluido. Bien, ahora, antes de continuar, quiero que revisemos lo siguiente. Ustedes ya tienen el plan de cuentas oficial que vamos a manejar durante todas las siguientes prácticas, ¿sí? Es este, ¿no? Este es el que tiene. Es importante que entendamos que las cuentas se van dividiendo, el plan de cuentas se va dividiendo por niveles. Si yo filtro las cuentas de primer nivel, ¿qué tenemos? Tenemos lo que es el activo, el pasivo, el patrimonio, las cuentas de ingreso y las cuentas de costo y gasto. Estas tres primeras, ¿a qué estado financiero corresponden? Al balance de apertura. No, estado de situación financiera o balance
general. Bueno, también pertenece al balance de apertura, pero solo al inicio, ¿no? El estado de ingresos y costos, ¿a qué estado financiero nos hace referencia? Para el estado de resultados. Exacto. Entonces, es importante que entendamos que el plan de cuentas está diseñado de forma tal que tenemos las cuentas del estado de situación financiera o balance general y el estado de resultados. Si filtramos el nivel 1 y el nivel 2, tenemos la siguiente división. ¿Recuerdan cómo se dividían los activos? En corrientes y no corrientes. Ahí está. Ese es el segundo nivel de división de los activos. ¿Recuerdan cómo se dividían los pasivos? A corto y largo plazo. ¿Sí? ¿Recuerdan cómo se dividían los ingresos? En operativos y no operativos. Bueno, y los costos y gastos principalmente se dividen en costo, gastos operativos, depreciaciones y amortizaciones y costo financiero. ¿El patrimonio se divide? Sí, eso le iba a preguntar a todos. Por ahora no. Sí, Por ahora no. En este segundo nivel se mantiene como patrimonio. Ahora veamos el tercer nivel. ¿Sí? Lo vamos a hacer así para que se note la diferencia. Permítanme. Los de nivel 1 van a estar con un color y vamos a ir bajando de tonalidad, ¿no? Perfecto, ahora sí. Estábamos en el tercer nivel, ¿sí? Fíjense la diferencia. Dentro del activo corriente vamos a tener estos 4 grupos importantes. El activo disponible, el activo exigible, el activo realizable y los otros activos corrientes. En el disponible debemos entender que estamos hablando de todo lo que la empresa dispone de forma inmediata, ¿no? Como ser dinero en efectivo, caja o bancos, ¿no? Lo que dispone en sus cuentas bancarias, ya sean cajas de ahorro o cuentas corrientes. En el exigible principalmente está el grupo de los clientes, ¿no? En el activo realizable tenemos lo que son las mercaderías. Y en otros activos corrientes tenemos otras cuentas, como los pagos anticipados, que vamos a ver enseguida, como los impuestos, el IVA crédito fiscal, el IVA por compensar y otros. Dentro de los activos no corrientes tenemos 2 grupos internos, que son la propiedad, planta y equipo, o sea, activos fijos, y los activos, otros activos no corrientes como las inversiones a largo plazo. Dentro de los pasivos tenemos lo que son obligaciones financieras, obligaciones comerciales, obligaciones sociales, fiscales y otros pasivos a corto plazo, ¿no? Fíjense que ya la estructura te da todos los nombres y te permite saber de dónde proviene cada grupo de cuenta, ¿no? En las obligaciones a largo plazo tenemos obligaciones financieras a largo plazo y otros pasivos a largo plazo. Y recién en este tercer nivel se divide el patrimonio en capital, reservas y resultados. Tenemos los ingresos operativos, ingresos por ventas, tenemos los costos, gastos operativos, administrativos de comercialización y otros gastos no operativos. Tenemos las depreciaciones y el costo financiero. Si vemos el cuarto nivel, ya tenemos lo que les decía, ¿no? Caja, bancos, inversiones temporales menores a 30 días, clientes, existencias, inventarios, impuestos por recuperar, pagos anticipados, terrenos, edificios, muebles y enseres, equipos de computación, vehículo, maquinaria, equipo, activos intangibles, ¿no? Y así tenemos todo el detalle a un nivel
mucho más detallado. Y bueno, si ya vamos al quinto nivel, tenemos las cuentas que nosotros utilizamos para registrar. Ahora vamos a formalizar un poco el registro de acuerdo a estos códigos, ¿sí? Y les voy a indicar por qué. Lo que conocíamos como caja, ahora vamos a conocerlo como caja moneda nacional. Lo que conocíamos como cuentas por cobrar se mantiene, ¿sí? El IVA crédito fiscal, lo propio. ¿Qué cuentas hemos visto? Terrenos, muebles y enseres, se mantiene, equipos de computación, vehículos, ¿no? Y en este caso, vamos a utilizar un activo intangible como el software financiero, administrativo y contable, ¿sí? Los pasivos también se mantienen, cuentas por pagar proveedores, las cuentas que acabamos de ver para registrar la planilla, sueldos y salarios por pagar, aportes a la caja de salud, AFP laboral, AFP patronal, ¿no? Toda esta estructura, señores, es lo que vamos a utilizar a partir de las siguientes prácticas. ¿Cómo? Utilizando únicamente los códigos. Y esto nos va a simplificar sobre todo hacer el trabajo largo de los mayores y vamos a pasar directamente al balance de comprobación de sumas y saldos. Entonces, yo acá estaba haciendo unas pruebas, ¿sí? Y fíjense, solamente voy a requerir traer el código de la cuenta, ¿no? Por ejemplo, si yo pongo el código, ahora por favor les voy a pedir que me dicten el código de caja. ¿Me dictan el código de caja, por favor? De su plan de cuentas. Dicen, creo que es 11-11. ¿Perdón? Creo que es 11-11. Pero fíjate en tu plan de cuentas. Ayer ya puse el plan de cuentas en la plataforma. ¿Caja, solo caja o caja moneda nacional? Caja Moneda Nacional. 11-11-001. Ahí está. Entonces acá ustedes van a trabajar de forma paralela con su plan de cuentas y ya no va a haber necesidad de ¿qué les digo? De escribir todo el nombre de esa cuenta, ¿sí? Ahora, por favor, les voy a pedir que me dicten, voy a ver cómo es el planteamiento, ya. El código de almacén de mercaderías. Once 31-001. Listo. Ahí tenemos almacén de mercaderías. Ahora, por favor, el código de capital social. Se van al código 3. ¿311? Sí. ¿Ya? ¿001? Listo. En este caso, como todos son capital social, simplemente copiamos y pegamos el mismo código. ¿Sí? Ahora, ¿cómo nos facilita esto el proceso? ¿Sí? Al principio va a costar, obviamente. Va a costar. Por eso es que vamos a trabajar en clase con esto de los códigos. Luego ya va a haber un momento en el que vamos a utilizar de forma recurrente algunos códigos que ya los vamos a saber de memoria. ¿Sí? Entonces, yo aquí he hecho un pequeño ejercicio, si no me equivoco, de la práctica 5, que era la última tarea que tenían. ¿Sí? Entonces, lo que me posibilita esto es tener ya directamente un
balance de comprobación de sumas y saldos de forma automática, que es lo que están viendo en pantalla. ¿Sí? Ahí está. Y fíjense, yo ya tengo mis sumas, tanto del debe como en el haber, mi saldo deudor, ¿no? Las cuentas por cobrar lo propio, el almacén de mercaderías lo propio, el IVA crédito fiscal, las cuentas por pagar a los proveedores, el IVA débito fiscal, el IT, el capital social, los ingresos por ventas, el impuesto a las transacciones, el costo y el IT gasto, ¿no? Entonces, ya nos vamos a evitar en clase, ojo, en clase, de tener que hacer el mayor y el balance de comprobación de sumas y saldos, ¿no? Cuando trabajemos bajo esta estructura que les estoy indicando, vamos a trabajar sobre este reporte, nuestros estados financieros, ¿no? Y vamos a poder verificar que todo lo que estamos haciendo es correcto. ¿Por qué? Porque iguala tanto el debe como en el haber y los saldos, deudores y acreedores. ¿Ya? Ahora, cada uno en su casa va a poder trabajar tranquilo el tema de los mayores. ¿Pero cómo? Acá ya va a ser mucho más sencillo. Yo les voy a dejar esta herramienta y van a poder filtrar la información. Y lo van a hacer por código. Entonces yo quiero saber el movimiento del código 1. Y ahí está. Van a poder copiar todo esto y llevarlo a su mayor. ¿Sí? Entonces vamos a optimizar el uso del Excel, como se darán cuenta. Y vamos a acostumbrarnos a optimizar el tiempo también. ¿Sí? Porque lo que antes me tomaba mucho tiempo en hacer, ahora lo voy a poder hacer de una forma mucho más automática. Se preguntarán, ¿y cómo va a ser en el examen? El examen ahora va a ser en Excel. ¿Sí? Todos van a poder dar su examen en Excel. Ya no va a haber el tema de copiar, pegar, porque ya conocen el proceso. Ustedes ya saben que después de hacer el libro diario, tienen que hacer el libro mayor, se tiene que hacer después el libro el balance de comprobación de sumas y saldos, y a partir de ese balance, elaborar los estados financieros. Entonces, ustedes ya conocen todo ese proceso. ¿Sí? Ahora nos vamos a centrar en lo que nos interesa, que es la generación de estados financieros. ¿Sí? Nos vamos a concentrar en los registros diarios y en balance de comprobación de sumas y saldos para que a partir de este balance podamos elaborar estados financieros. ¿Sí? Consultas, dudas, adelante. ¿Qué les parece? ¿Están de acuerdo? ¿Les parece complicado? Sean sinceros, por favor. Es un genio, Lisen. No, el Excel, el Excel. ¿Pero qué opinan? ¿Está bien? ¿Les parece bien manejar así esta herramienta? Optimizamos tiempo y nos centramos en lo que más necesitamos hacer, que es el análisis de este tipo de registros que estábamos viendo hace rato y la generación de estados financieros. O sea, yo estoy un poco perdido. ¿Vamos a hacer a partir del balance de comprobación de sumas y saldos y luego a partir de ahí trabajamos? Sí, ya, no. Ahí. Guille, vamos a hacer el libro diario. ¿Sí? Fíjate lo que tendríamos que hacer en una clase normal, con desarrollo de una práctica, vamos a ir resolviendo juntos. A ver, esto así, terminamos. Y para ya no estar haciendo mayores y balance de comprobación de sumas y saldos en clase, directamente yo les voy a pedir, terminamos de hacer los asientos, les voy a pasar el balance de comprobación de sumas y saldos y les voy a pedir, realicen estados financieros. Y ustedes lo que van a hacer con este balance es elaborar el balance general, o estado de situación financiera, y el estado de resultados.
Ya, belleza. Ahora sí, muy bien. ¿Qué opinas, Clarita? O sea, siento que, porque me costó las anteriores prácticas entender un poco, pero creo que voy a poder. Ya, muy bien. No se preocupen, vamos a trabajar juntos. O sea, obviamente va a haber prácticas que ustedes van a resolver, pero después de que veamos conmigo una práctica completa, como siempre se ha hecho, ¿no? Y vamos a irnos acostumbrando al uso de este plan de cuentas que tiene. ¿Sí? Por eso es importante que entendamos la estructura del plan de cuentas. Y si se fijan, volviendo nuevamente al plan de cuentas, la estructura que yo tengo, esta es la estructura que yo debo entender. ¿Sí? Todos los códigos 1 van a responder a las cuentas de activo, los códigos 2 a las cuentas de pasivo, los códigos 3, cuentas de patrimonio, 4, ingresos, 5, costos y gastos. Entonces, cuando ustedes les diga una cuenta de activo, ya tienen que saber que va a empezar con un código 1. ¿Sí? Si les digo una cuenta de pasivo, con el código 2, y así sucesivamente. Es importante que entendamos el plan de cuentas de esa manera. ¿Sí? Va a ser mucho más sencillo de poder utilizarlo. Fíjense cómo va. Los códigos van de forma ordenada y en base a los códigos que se van generando por cada grupo de cuenta. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a trabajar siempre al nivel 5, pero debemos entender que de esta caja moneda nacional viene o pertenece a este grupo de caja. ¿Sí? Que esta caja pertenece al activo disponible, que este disponible pertenece al activo corriente y que este activo corriente pertenece a los activos, ¿no? Eso es lo que nosotros tenemos que ir identificando. ¿Ya? Y eso lo vamos a ir perfeccionando día tras día con nuestras prácticas. ¿Está bien? ¿Alguna consulta, duda? Luis, ¿qué tal? ¿Qué opinas? Sí, yo tenía una duda, por favor. Adelante. ¿Cómo hace esto del Excel para que le aparezca las opciones del menú para cambiar entre los códigos? Es que a mí no, solo me aparece, digamos, el listado completo, pero no puedo Ah, ya. seleccionar. ¿Te refieres a este filtro que estoy usando para ver solamente cuenta 1, cuenta 2? Eso mismo, sí, sí. Ya, tienes que irte aquí a datos y aplicas lo que es el filtro. ¿Ya? Entonces, les sugiero lo siguiente, fíjense. ¿Ya? Ahorita ya he quitado todo filtro. Se posicionan en el código, ¿sí? Seleccionan hasta nivel y bajan hasta el finalizar la base de datos, ¿no? Que es hasta la fila 243. Una vez que seleccionen todo eso, recién van a lo que son datos y le dicen aplicar este filtro, esta especie de embudo que ven aquí. ¿Sí? Le dicen aplicar y automáticamente les va a salir en las 3 columnas una especie de menú. Y si aprietan cada uno van a ver todos los grupos, en este caso los niveles de cuenta. Entonces yo acá le digo, quiero ver solamente el nivel 1 y filtra solo ese nivel, ¿no? Quiero ver el nivel 1 y el nivel 2 y filtra esos 2 niveles, ¿no? Entonces, de esa forma yo puedo ir viendo, ir agrupando cada nivel. ¿Ya? ¿Se entiende, Cristian? Sí, Lisa, gracias. Lo veo, lo veo. Los replicas. Igual va a estar en el video, ¿ya? ¿Alguna otra duda? Profe, en todas las prácticas que tengamos vamos a tener que poner todo esto de acá en la primera plana, en la primera hoja. Sí, solamente el código, Clarita. No vas a escribir nada, porque Ya. automáticamente, si tú pones el código, ¿sí? 1111-001, te va a salir el nombre, como ves en pantalla. Ya no vas a Sí, necesitar escribir. o sea, me refería al anterior, al plan de Sí. cuentas que
digamos, vamos a tener que poner en todas las prácticas todo este plan para que nos den los códigos en las otras páginas, ¿o no? Yo les voy a pasar en cada clase una página así vacía para que ustedes puedan aplicar directamente en el libro diario. ¿Sí? Ah, ya. Yo les voy a pasar el plan de cuentas, el planteamiento, el libro diario para que ustedes lo puedan trabajar y sobre eso ustedes puedan generar ya automáticamente el balance de comprobación de sumas y saldos. ¿Ya? Ya, profe. No se preocupen de que yo no puedo configurar o no manejo muy bien esta parte, no se preocupen. Yo les voy a pasar todo para que ustedes directamente se concentren en trabajar los registros contables. ¿Ya? Licen, entonces la glosa de los asientos diarios, ¿ya no pondríamos o...? Se mantiene, Samuel. Aquí está, justamente dejó el espacio en esta parte. Ah, ok. Ok. Eso no va a interferir en nada, ¿no? Porque las fórmulas están diseñadas para que solamente me tome en cuenta estos datos que estoy marcando. Nada más. Ok, gracias. Yo tengo una consulta, Licen. Adelante, Luis. O sea, como ya no vamos a hacer mayor, ¿cómo vamos a saber los resultados, digamos, el total de la suma que vamos a tener en caja y todas esas? Tú O ya sea, vas a indirecto. tener, claro, aquí ya tienes el total de caja, ¿no? Tienes tu suma en el debe, en el haber y tu saldo en caja a la fecha de la elaboración de estados financieros. O sea, la planilla te lo va a hacer automáticamente, digamos. Sí. Ya te lo va a... Vaya, vaya, gracias, Licen. Te va a generar de forma automática este reporte. ¿Ya? Y ustedes a partir de ello van a trabajar su estado financiero. Ahora, no significa de que no vamos a hacer los libros mayores. Ustedes lo van a trabajar tranquilos eso desde casa. Pero ya les he indicado, ¿no? Acá ya tienen un filtro para decir solamente quiero ver el movimiento de la primera cuenta, que es Caja Moneda Nacional. Ahí está su mayor. Ustedes copian esto a sus mayores y ya tienen el movimiento. ¿Sí? Ya no hay mucha Profe, necesidad en el libro, de... en el libro diario, en el libro mayor, no vamos a tener que poner tampoco, ver, digamos, las sumas iguales. Sí, no hay problema. Acá podemos añadir un espacio más y decir sumas iguales. ¿Sí? Te refieres a esto, ¿verdad, Clarita? Sí, profe. Y lo distinguimos con un color rojo. No hay problema. Eso se mantiene. Y acá abajo la glosa, ¿no? Registro, balance de apertura. Listo. ¿Sí? Ahí está. Entonces, eso se mantiene. Eso no va a interferir en nada, señores, para que esto nos genere el balance de comprobación de sumas y saldos, que es este. Profe, pero automáticamente se va a hacer el balance de comprobación. Sí, Clarita. O sea, lo que vayamos a trabajar en clase, sí, no se preocupe. Se va a generar automáticamente. Yo ya les voy a compartir. Terminamos de hacer los registros de un ejercicio y les voy a pasar el ejercicio completo más el balance de comprobación de sumas y saldos. Ustedes van a trabajar, se van a centrar principalmente en la elaboración de estados financieros. ¿Está bien? Sí, profe. Gracias. Ya, muy bien. Alguien que de repente no esté de acuerdo, que esté con alguna duda. A ver, quiero saber quiénes estamos trabajando todavía con papel y lápiz. Yo. Yo igual. Ale, ¿quién más? Clarita. Clarita. Ya. No hay problema. O sea, fíjense, como yo ya les voy a pasar el libro diario y el balance de comprobación de sumas y saldos, ustedes van a poder tener esa imagen para ir trabajando a mano lo que son los estados financieros. Ya, eso en cuanto a las tareas. ¿Es mucha dificultad que trabajen en Excel, Ale y Clarita? O sea, estoy empezando a ver más videos para aprender un poco, pero no sé. No puedo
No hay problema, no hay ningún problema, Clarita. Tú sigue trabajando en papel y lápiz. Mantén el orden nada más de lo que vayamos viendo y lo importante es entender el registro. O sea, al final estamos utilizando esta herramienta únicamente para optimizar tiempos y para poder aprovechar ese tiempo en lo que realmente nos interesa, ¿no? Que es la elaboración de los estados financieros. En la vida real no van a ser mayores, no van a ser balance de comprobación de sumas y saldos. Lo que realmente van a hacer son estos registros, ¿no? Y los sistemas contables de hoy en día, pues te elaboran lo demás. Ya. A mí me interesa que conozcan mínimamente el procedimiento, por eso es que están practicando, pero quiero ahondar los esfuerzos y el tiempo necesario para que ustedes aprendan a saber cómo se realiza un estado financiero y a interpretar esos datos, ¿no? Porque al final eso es lo que van a hacer. ¿Está bien? No van a ser contadores, están estudiando ingeniería financiera, marketing, etcétera. Necesitan entender qué son los estados financieros, no saber cómo es el procedimiento. Que lo conozcan está bien para que sepan cómo se realiza, pero principalmente el objetivo es que entiendan los estados financieros. ¿Ya? En tu caso, Ale, ¿muy complicado trabajar en Excel? Ale. Perdón, Liz. ¿Perdón? Te preguntaba si muy complicado trabajar en Excel para ti. Sí, Liz, la verdad, no entiendo nada. O sea, cuando van explicando es como que me confunde mucho el programa y lo que ya ponen, o sea, formularios, no sé, que ya lo hace. No entiendo nada, así nada, y tengo que ir con mi tía o algo, intentar entender, pero entiendo más a lápiz. Ya. No puedo en Excel, la verdad. Perfecto, pero con que entiendas de por qué registramos al debe y al haber y las cuentas que utilizamos, me imagino que sí, eso está claro, ¿verdad? Sí, eso sí. Perfecto, Alejandro. Entonces puedes seguir trabajando en papel y lápiz, no hay ningún problema. Y lo mismo, a ti se te va a pasar todo este procedimiento y a partir de las sumas y saldos vas a poder ir trabajando Ya, súper. Gracias, tus Liz. estados financieros. ¿Ya? ¿Listo? Ya, gracias. No, de nada. ¿Alguien más que tenga algún problema con trabajar de esta forma? Hoy es el momento, señores. Y entonces imagino que los que no dicen nada están completamente de acuerdo, ¿no ven? Sí. Perfecto. Bien, señores. Entonces, continuamos con los ejemplos. Ahora para hacer la prueba, solamente para hacer la prueba, este registro automático con los códigos, ¿no? Vamos a entrar a un nuevo registro, ¿sí? Que son los préstamos. ¿Sí? Cuando yo me presto dinero del banco, señores, ¿qué me cobra el banco? Un interés. ¿Sí? Entonces, yo para poder entender cuál es el registro, necesito saber cuál es el capital, cuál es el interés, el cual me va a cobrar el banco, y también necesito saber el tiempo del crédito. Préstamo. Y un dato también muy importante es el periodo de pago. ¿Sí? Entonces, son datos imprescindibles para que nosotros podamos saber cuánto debemos pagar de interés, en qué tiempo debemos amortizar el capital, en qué tiempo está establecido el tiempo máximo de la vida del préstamo, o sea, 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, y cada qué periodo voy a pagar, ¿no?
Entonces, normalmente el periodo de pago se divide en mensual, trimestral, semestral y anual, ¿sí? Dependiendo mucho la característica del periodo, del préstamo, perdón, se determina los periodos de pago, pero por lo general son mensuales y trimestrales. En algún otro caso son semestrales y anuales, pero eso ya es cuando tú solicitas un crédito, qué sé yo, a 20 años plazo, ¿no? Para una inversión en un bien inmueble, en un edificio, o sea, depende mucho, ¿ya? El tiempo del préstamo quiere decir el plazo que se va a otorgar por este crédito. Y el plazo, por lo general, excede al año, ¿no? O sea, puede ser mayor a un año, ¿sí? Y esto siempre depende de la capacidad de pago en este caso, del prestatario, ¿no? Vamos a utilizarlo como prestatario a la empresa, ¿ya? El interés es el que el banco te va a aplicar, ¿sí? Como costo financiero de ese préstamo, ¿no? Entonces, normalmente cuando hablamos de un crédito de consumo, te cobran entre un 18 y un 25% anual, ¿sí? Esto siempre va a estar expresado de forma anual, ¿sí? Si hablamos de un crédito o para inversión en una empresa, ¿sí? Estamos hablando de un porcentaje que oscila entre un 5 y 8% anual, ¿sí? Capital de operaciones se llama. Si hablamos de un capital para compra de bienes inmuebles, estamos hablando entre un 6 a un 9, 10% de porcentaje anual, ¿sí? Entonces, esto va variando dependiendo del tipo de crédito, ¿ya? Y el capital, obviamente, es el importe que el banco te presta para que tú lo puedas utilizar, lo puedas disponer. Entonces, ya entendiendo un poco el contexto de lo que es o lo que significa o lo que representa el préstamo bancario, es bien sencillo. O sea, yo necesito plata como empresa y quien me va a prestar esa plata es el banco. Pero producto de esa operación, yo al banco le tengo que pagar intereses. Y el interés representa el costo financiero para una empresa, ¿no? Es ese costo financiero que a mí me representa prestarme plata del banco, ¿ya? Entonces, cuando les hablen de costo financiero, principalmente los de ingeniería financiera, si ya saben, es ese interés que la empresa cancela al banco producto de los préstamos bancarios, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la lógica? Nosotros debemos entender cómo se registra toda esta historia, ¿no? De cómo se registra el desembolso del capital, cómo se registra el pago de intereses, cómo se registra el pago de capital, ¿no? Porque no es que el banco, hay diferentes tipos de préstamo, pero principalmente los bancos otorgan préstamos por periodos de pago. ¿Sí? Entonces, de repente te dice, ya, te voy a prestar 1.000.000 de bolivianos por 10 años, pero me vas a pagar de forma semestral. A ver, dividan cuántos semestres tienen en 10 años, cuántos semestres existen en 10 años. ¿Cómo podríamos decir? Sencillo, ¿no ve? Si en un año hay 2 semestres, lo multiplicamos por 10, entonces hay 20 semestres. O sea que yo voy a realizar 20 pagos de capital. O sea, voy a fraccionar ese capital de 1.000.000 en 20 pagos. ¿Cuánto saldría, señores? A ver, dividan 1.000.000 entre 20. $1.000.000 entre 20. 50.000. 50.000. Eso quiere decir que yo voy a pagar cada semestre, le tengo que pagar al banco 50.000 de mi capital. ¿Sí? Ya esa operación se llama amortización de capital, ¿no?
Entonces, ¿eso en qué me beneficia? En que cada mes yo estoy disminuyendo el capital y la obligación que le tengo que pagar al banco cada semestre. Entonces va reduciendo. El primer semestre yo ya no le voy a deber 1 millón al banco. Le voy a deber 950,000, ¿no? Concluido el año, le voy a deber únicamente 900,000, porque ya voy a amortizar otros 50,000, ¿no? Y así sucesivamente en el tiempo, ese crédito, ese capital va a ir disminuyendo hasta llegar a su conclusión. ¿Ya? Dicen, eso depende, pero del tipo de crédito, ¿no? O sea, creo que hay dos tipos, digamos, que es el que usted menciona, que es el que va bajando mientras más capital aporta, va disminuyendo el interés, que no sé cómo se llama, pero creo que hay otro que es, digamos, que te dan las cuotas ya predeterminadas y pagas ese monto hasta el final del crédito. Exacto, te refieres al método alemán y al método francés. Son dos tipos de método que te permiten calcular la cuota que tú vas a pagar, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos del método alemán, hablamos de que lo que va a permanecer constante es la cuota de capital que vas a pagar, esa amortización. Como en este caso estamos calculando, 50,000 cada semestre, perdón. Cuando hablamos del método francés, hablamos de cómo podemos mantener una cuota fija para el cliente. Como decir, a ver, yo como empresa tengo la capacidad de pagar 60,000 por semestre, no más. Ah, ya, perfecto. Entonces, sobre esa base se calcula una cuota fija hasta finalizar el crédito, ¿no? Entonces, eso nos permite tener un techo presupuestario, ¿no ve? Porque yo sé que cada semestre voy a poder pagar 60,000 o debo pagar 60,000, 60,000, 60,000, 60,000, ¿no? Vamos a ver un poquito de eso, no muy a profundidad, ¿sí? Pero solamente para entenderlo. Aquí vamos a entender cómo se registra un préstamo bancario y cuáles son sus particularidades. ¿Está bien? Entonces, una vez dicho esto, vamos a proceder a revisar cómo se registra. ¿Ya? Permítanme, por favor, un segundo. Entonces, vamos a dividir estos momentos, ¿sí? De la siguiente manera. Ya, voy a ver. Nuevamente tenemos el detalle, la fecha, el debe y el haber, que son para nuestros ejemplos. ¿Sí? Lo primero que vamos a registrar es el desembolso. ¿Ya? Este es el primer momento del préstamo, ¿no? Obviamente previa verificación del banco, de que seas sujeto de préstamo, de que seas solvente, de que tengas la suficiente liquidez para poder pagar esta deuda. Previo todo ese trámite administrativo que se realice, ¿sí? Ahí la empresa pues tiene que mostrar realmente la capacidad que tiene de poderse endeudar. No es fácil, ¿sí? Conlleva un procedimiento previo. Pero nosotros vamos a pensar ya en el momento en que el banco ya te acepta financiar este crédito y lo que hace es directamente desembolsarte ese crédito, ¿sí? Ahora, si yo les digo que nos va a desembolsar, ¿dónde creen que nos va a llegar esa plata? ¿Será que le va a llegar a la cuenta del socio, a la cuenta de la empresa, o será que nos van a entregar en efectivo? Van a ir los de Brinks, que son los que se encargan de trasladar el dinero y van a ir a la empresa y van a desembolsar los 1 millón de bolivianos. ¿Qué dicen? ¿Qué creen ustedes? A caja, dicen, para tener más activos. ¿Pero a caja, o sea, en efectivo, en plata? ¿Tú crees 1 millón de bolivianos en caja? A una cuenta. Caja banco. Banco Moneda A Nacional. la cuenta de la empresa. Siempre a bancos.
¿ya? Porque estamos hablando de un préstamo bancario. Entonces, la misma entidad financiera, el mismo banco, debe tener la seguridad de que esta plata llegue por una vía oficial. ¿Y qué mejor que una cuenta bancaria? ¿Sí? Entonces, vamos a registrar en el debe el incremento de mi banco, producto de este crédito. ¿Y qué vamos a registrar al lado? A ver, ¿qué es lo que estaríamos asumiendo al momento de que el banco nos esté desembolsando el dinero? Vean su plan de cuentas, revísenlo. O pensemos, ¿qué es lo que generamos con el banco? ¿Será un ingreso este dinero a nuestra cuenta bancaria? ¿Deuda? Una deuda. Sí, entonces, ¿qué cuenta podríamos utilizar? Por favor, fíjense las cuentas que inician con 2. Y váyanse ¿Préstamos bancarios? a préstamos bancarios. Normalmente los préstamos bancarios para las empresas son mayores a 1 año. ¿Sí? Entonces, vamos a utilizar lo que es préstamos bancarios a largo plazo. ¿Sí? Estos préstamos bancarios son sinónimos de obligación. ¿Con quién tengo la obligación? ¿A quién tengo la obligación de pagar esta deuda? Al banco. Sí, adelante, Clarita. Igual ahí entraría los intereses por pagar al banco. Todavía no, Clarita. ¿Sí? Los intereses los vamos a ir pagando posteriormente. Aquí solamente es el desembolso. ¿Ya? En el desembolso recibimos la plata, registramos bancos al debe, ¿sí? Y generamos la obligación de pagar con el banco. Entonces ya tenemos ahí la obligación, préstamos bancarios a largo plazo, y el beneficio, ¿no? Que en este caso sería recibir ese dinero en nuestra cuenta bancaria. ¿Ya? Primer paso. Vamos a poner nuestra glosa. Registro, desembolso, préstamo bancario. O sea, número 15 quebrado 2021, para darle un poquito más de... Ahí está. Sí, entonces, ahí tienen el modelo de cómo se registra un préstamo, el desembolso de un préstamo bancario. ¿Sí? Bien, pasa el tiempo y lo que hace el banco es tocarte la puerta y decir, señor, te toca amortizar la deuda y pagar intereses. ¿Sí? Entonces, para eso nosotros debemos registrar el pago de ese interés y la amortización del capital, ¿no? ¿Cómo registro ello? Sencillo. Digo, por favor váyanse a la cuenta 5, busquen el grupo de gastos financieros. Váyanse casi al finalizar la hoja Excel, gastos financieros. ¿Intereses bancarios? Intereses bancarios. ¿Sí? Si es una cuenta de gasto, ¿dónde se generan las cuentas de gasto? ¿En el debe o en el haber? En el haber. No. Cuenta de gasto. En el debe. Debe, ¿no? Siempre la tablita verde. Pues ustedes lo tienen que ya, deberían imprimirlo y tenerlo ahí. Siempre, siempre, porque eso les va a ayudar en cualquier momento a entender el registro. Ahora, si estoy amortizando capital, ¿qué debería disminuir? Fíjense. Cada vez que yo pago capital, ¿qué debería disminuir? ¿El monto del préstamo? Exacto. ¿Dónde disminuyen los pasivos? En el debe. Entonces, yo voy a disminuir al debe parte de mis préstamos bancarios a largo plazo. ¿Y con qué voy a pagar esto? Con bancos. ¿Sí? Entonces ahí tienen la estructura de cómo se registra
el pago de intereses y la amortización de los préstamos bancarios. ¿Sí? Vamos a añadir nuestra glosa. Registro, pago de intereses y amortización de capital, préstamo número 15, quebrado 21. ¿Sí? Listo. Entonces, cuando yo les diga, vamos a amortizar capital por tantos e intereses por tanto, ustedes ya saben dónde tienen que recurrir, qué haciendo. Si yo les digo, se desembolsa un préstamo bancario por bolivianos tanto, ustedes ya saben a qué nos referimos. ¿Sí? No vamos a entrar al detalle de la forma de calcular todo esto, porque esto seguramente lo van a ver en otra materia donde se va a concentrar en saber cómo calcular todo esto, ¿no? Ahorita debemos entender cómo se registra y cómo afecta al estado financiero. Por eso es que los planteamientos van a estar diseñados de forma tal que ustedes sepan cuánto es el interés y cuánto es la amortización de capital. ¿Ya? Así que no nos preocupemos mucho ahora por los cálculos. ¿Ya? Bien. Entonces, va a haber un momento en el que el préstamo se va a concluir de pagar, ¿no? Entonces, siempre se van repitiendo este registro de pago de intereses y pago de amortización. Porque el banco te va a cobrar interés hasta el último día en el que tú pagues todo el capital, íntegramente. ¿Sí? Si te falta pagar 10 pesos, te va a seguir cobrando interés por esos 10 pesos. Adelante. Es la cuota mensual al banco más los intereses, lo que se paga al mes. Exacto, Bernardo. De hecho, para eso, pues, se hace lo que es una tabla de amortizaciones, se llama, ¿sí? O un plan de pagos del préstamo bancario. Y ahí te aparece, ¿no? Cuánto vas a pagar durante todo el tiempo de capital y cuánto vas a pagar durante todo el tiempo de tu crédito de interés. Entonces, tú ya tienes ese detalle al momento de que te aprueban el crédito. Entonces, tú ya tienes una idea de que cada mes tienes que pagar tanto, ¿no? Y eso te sirve para presupuestar, para poder realizar tu flujo de caja. ¿Sí? Eso es, señores. Eso es los préstamos bancarios. ¿Qué les parece? ¿Sencillo, difícil el registro? ¿Se entiende? ¿Alguna consulta, duda? ¿Y si fueran a corto plazo? Bueno, tendría que ser menor a un año, no sé, un semestre. Ahí cambia todo, ¿no? O sea, damos un ejemplo con números, ¿ya? O sea, si fuese a corto plazo, ponte que te estás prestando mediante una línea de crédito, ¿ya? Que es otro método de préstamo para las empresas, sobre todo para cubrir gastos o flujo de dinero permanente, por ejemplo, sueldos, proveedores, ¿sí? Entonces, acá ya no utilizas la cuenta préstamos bancarios a largo plazo, sino préstamos bancarios a corto plazo. Entonces, cambias, ¿sí? Y acá lo propio, ¿no? Si ya vas a amortizar tu préstamo bancario a corto plazo, entonces haces referencia a la misma cuenta que estás utilizando en tu desembolso. ¿Ya? O sea, ahí es importante que entendamos la transacción como tal. Si ya sabemos que es a corto plazo, entonces simplemente nos basamos en buscar la cuenta en la parte de pasivos a corto plazo, ¿no? Si sabemos que es un crédito mayor a un año, tenemos que buscar lo que es pasivos a largo plazo. Entonces, eso ya va a depender mucho de la transacción, del tipo de transacción y de cómo tengamos que utilizar las cuentas. Ya, pero por lo general, la estructura base del desembolso, de la amortización de capital y del pago de intereses es esta. ¿Está bien? Sí, ¿Consultas? gracias.
Bien. ¿Consultas, dudas? Muy bien. Entonces, vamos a pasar al siguiente tema, que es uno de los más importantes también, dentro de todo lo que estamos viendo. ¿Sí? Que son los activos fijos. ¿Sí? A ver, por activo fijo, propiedad, planta y equipo, también conocido de acuerdo a norma internacional, ¿qué entendemos? Que son activos que utiliza la empresa para poder realizar sus operaciones. Pregunta, ¿una empresa podría hoy en día trabajar sin equipos de computación? Una empresa comercial. No, difícilmente, ¿no? Una empresa comercial que se dedica, no sé, a la venta de electrodomésticos, ¿será que puede funcionar sin un espacio físico para mostrar esos productos? No sé, estoy hablando de estantes, mostradores, ¿no? Difícilmente. Necesitas exponer tus artículos de venta, ¿no? Entonces, esos muebles, esos estantes, esos mostradores son activos fijos, ¿no? Una empresa que se dedica a repartir a las tiendas de barrio, no sé, productos como papas fritas, ¿sí? ¿Será que esta empresa que tiene que repartir a todo lado, a todas las tiendas, será que puede funcionar sin un vehículo? No. Ese vehículo también se constituye en un activo fijo. ¿Cuándo se constituye en un activo fijo? ¿No? Porque yo puedo alquilar el auto, puedo alquilar los muebles, puedo alquilar el espacio físico, puedo alquilar hasta las máquinas de computación. Podría ser. Se constituyen en activos fijos cuando la empresa compra esos activos fijos. O sea, cuando esos activos fijos le pertenecen a la empresa. ¿Y cuándo le pertenecen? Cuando yo estoy comprando un vehículo, ¿no? Ese vehículo tiene que estar a nombre de la empresa. Cuando yo estoy comprando un juego de muebles, esa factura tiene que estar a nombre de la empresa. Cuando yo decida adquirir equipos de computación, ¿no? Esa factura que me van a emitir por la compra de esos equipos de computación deben estar a nombre de la empresa, ¿no? Entonces, ahí recién se constituye en un activo fijo para la empresa, un bien que utiliza la empresa para sus operaciones, ¿sí? Ese, si quieren, es el marco conceptual de los activos fijos, ¿sí? De forma general. Ahora, cuando yo compro un activo fijo, por ejemplo, un vehículo, ¿sí? Nuevito de tienda, con factura, obviamente, ¿ustedes creen que este vehículo, hoy que lo estoy comprando de la tienda a $20,000, ¿será que de aquí a un año va a valer lo mismo? Creo que se devalúa en 5% por año, ¿no? Sí, ahorita vamos a hablar justamente de los porcentajes que se aplican, pero les pregunto, o sea, ¿será que ese vehículo va a seguir valiendo esos mismos $20,000 con el transcurso del tiempo? No, pongamos un ejemplo de 3, 4 años. ¿Será que yo voy a poder vender ese activo en 4 años a $20,000 también? No. No, ¿verdad? Lo propio con los muebles, con los equipos de computación. Con los equipos de computación peor, ¿no ve? Hace 2 años estaba vigente la i7, hoy en día está la i9, la i11 inclusive, ¿no? Procesadores de ese nivel. Entonces, no voy a poder vender una máquina que he comprado hace 2 años, ¿sí? No sé, en $1,500. No lo voy a poder vender hoy a los mismos $1,500, ¿verdad? Entonces, yo tengo que considerar que los activos fijos se van depreciando, ¿sí? Esa es la palabra correcta, que van perdiendo su valor
debido a que transcurre el tiempo, ¿no? Y por el hecho de que va transcurriendo el tiempo, este activo fijo deja de ser útil. Imagínense una máquina de hace 15 años, un equipo de computación. ¿Será que va a poder soportar las aplicaciones que hoy se necesita para trabajar? Un sistema contable, un sistema de gestión de clientes, un sistema de gestión de cobranzas. ¿Será que yo voy a poder manejar eso en una Pentium 1? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? No. No. Entonces, ese activo fijo para mi empresa deja de ser útil, porque yo no lo voy a poder utilizar, no le voy a poder dar esa utilidad que necesito como empresa. ¿Sí? Veamos el mueble. ¿Sí? Un mueble que está en depósito donde se guardan todas las documentaciones de hace más de 10, 15 años. Ya está lleno de termitas, cada vez se está desgastando más, cualquier rato se va a caer toda la documentación. O sea, ¿será que ese mueble sigue siendo útil para la empresa? No. ¿Sí? La empresa ya ese rato va a ver y va a decir, no, antes que se caiga hay que cambiarlo y hay que comprar otro, ¿no? En los vehículos es un poco más complicado, ¿no? Porque un vehículo, pucha, desde el año 86, inclusive las petas del 64, del 65, siguen circulando, ¿no? Así que eso podría todavía ser útil. Pero me voy a esta parte de lo que estamos hablando. A que un activo fijo dentro de la empresa tiene una vida útil determinada, ¿sí? En función a su uso. Pero legalmente la ley menciona, ¿sí? El Decreto Supremo 24051, ¿sí? Por normativa, dice e indica, ¿no? Ustedes como empresa deben considerar estos parámetros de vida útil, ¿no? Entonces, por ejemplo, para la ley, un vehículo, no crean, tiene una vida útil, perdón, de 5 años. O sea, no mames, ¿no? O sea, 5 años que un auto deje de ser útil, ¿ustedes creen? Difícil, ¿no? Si una peta del 64 sigue caminando por nuestras calles, o sea, un auto de hace 5 años, ¿será que no va a seguir siendo útil? Sigue siendo útil, pero lamentablemente este decreto supremo prevé una vida útil de 5 años para los vehículos, ¿sí? Para los muebles prevé una vida útil de 10 años. Para los equipos de computación prevé una vida útil de 4 años. ¿Sí? Son los famosos muebles y enseres. Para las maquinarias, equipos, que son maquinarias, prevé una vida útil de 8 años. ¿Sí? Para las instalaciones, prevé una vida útil igual de 8 años. Los edificios, ¿sí? Las construcciones, tienen una vida útil de 40 años. Entonces, este decreto supremo te dice, ya, tú te vas a comprar activos fijos, pero tienes todo este tiempo para usarlos. ¿Sí? Y para aplicar lo que se llama la depreciación por línea recta. ¿Qué quiere decir? Que si un vehículo se desgasta o deja de ser útil o cumple su vida útil en 5 años, ¿qué porcentaje anual se estaría depreciando este vehículo? ¿No? Y ahí ya nosotros tenemos que dividir, ¿no? 100% entre 5. Entonces estamos hablando de un 20% anual, ¿no? Depreciación anual. ¿Qué quiere decir esto, señores? Para que se entienda. Que tu activo fijo en 5 años
deja de tener una vida útil para la empresa. Entonces, supongamos que este vehículo se ha adquirido con 100,000 bolivianos, $15,000 aproximadamente. Aquí tenemos el año 1. Vamos a tener el año 2, el año 3, el año 5. Ahí está. Perfecto. Transcurrido el año 1, ¿cuánto va a valer este? Así. ¿Cuánto va a valer transcurrido el año 1? Menos el 20%. ¿Qué quiere decir? Le voy a restar 20,000. 80,000 va a valer. ¿Sí? ¿Sí? Perdón, esto lo he movido. Ahí es. O sea que transcurrido el año 1, el vehículo ya no va a valer 100,000, va a valer 80,000. Al año 2, ¿cuánto va a valer? Sigamos la lógica, señores. 20,000 por año. ¿Cuánto valdría entonces? 60,000. ¿Cuánto? 60,000. Bien. Permítanme hacer esto ya. Al tercer año. Dicen, ¿el porcentaje se aplica desde el valor del vehículo del primer año? Sí, O sea, desde el valor histórico, que es o sea que, 100,000. o sea que no se evalúa el 20%, digamos, del 80,000, sino No. del 100,000 anterior. Ah. No, por eso es el método de línea recta, porque mantenemos un valor histórico y sobre ese valor histórico aplicamos este porcentaje y vamos disminuyendo la vida útil del activo fijo. ¿No? Entonces, el año 3, este activo fijo va a valer 40,000 o va a tener un valor de 40,000. ¿Sí? El año 4, ¿cuánto va a tener? 20,000. 20,000. ¿Y el año 5, será que vale algo? No. Sí. Nada. En el vehículo es bastante ilógico, ¿no ve? Pero nosotros tenemos que respetar esto porque la norma nos indica. ¿Qué es lo que hemos hecho? Visto de otra forma. Hemos aplicado la depreciación del 20% sobre los 100,000. Hemos calculado de 100,000 por el 20%, tenemos 20,000. ¿Sí? Y hemos ido aplicando esto a lo largo de los años que han ido transcurriendo. ¿Sí? Entonces, lo que hemos hecho, 100,000 menos la depreciación del primer año, me queda 80,000. 80,000 menos la depreciación del segundo año, me queda 60,000. 40,000, bueno, 60,000 menos la depreciación del tercer año, me quedan 40,000. ¿No? Y 40,000 menos la depreciación del tercer año, me quedan 20,000. Y por último digo, 20,000 menos la depreciación del último año, el valor de mi activo es 0. ¿Sí? O sea, fíjense que cada año, al aplicar la depreciación de este activo fijo, ¿sí? Se va acortando la vida útil y el valor de mi activo fijo. ¿Sí? Entonces, llega un momento en que tu activo fijo, de acuerdo a nuestra norma, a nuestra ley, ya no vale nada. ¿Sí? Ahora me dirán, ahora que no valga nada para la ley, ¿será que yo puedo seguir utilizando ese activo fijo? Sí, no te preocupes. Esto es para un tema de cumplimiento del decreto supremo. Obviamente en 5 años tu vehículo va a seguir funcionando. Obviamente vas a poder seguir dándole uso a ese vehículo. Lo mismo con los muebles. En 10 años creen que se va a caer un mueble. No. Va a estar ahí. Pero solamente para cumplimiento de la norma yo tengo que establecer que la vida útil contable, ojo, contable, de los activos fijos tienen este parámetro. ¿Sí? Entonces vamos aplicando lo mismo para todo, ¿no ves? 100% entre 10,
10%. Ahorita vamos a 100% entre 4, 100% entre 8, 100% entre 8 y 100% entre 40. Entonces acá ya tenemos los porcentajes que se aplican de forma anual para cada activo fijo. Y dicen, Entonces, y esto, digamos, en el ejemplo de los vehículos, o sea, aplica cuando el auto es 0 kilómetros. Digamos, yo mañana decido abrir una empresa, no sé, de deliveries, como usted ha dicho, y me compro un auto que es modelo 2015, digamos, para hacer los deliveries. O sea, igual va a ser, digamos, va a tener su valor completo, pese a que es un auto antiguo de 5 años, o tiene que ser un auto nuevo sí o sí. muy buena pregunta, Luis. Independientemente de que el auto que estás comprando sea nuevo o sea usado, al momento de que tú estés comprando, tú le tienes que asignar esta vida útil de 5 años. ¿Sí? Puedes comprarte un camión para repartir de hace 10 años. Tú estás comprando hoy. A partir de hoy, para ti, para tu empresa, ese activo fijo tiene una vida útil, de acuerdo a ley, de 5 años. ¿Sí? O sea, no importa que el auto sea usado o sea nuevo, comprado de tienda. ¿Sí? Tú le asignas esa vida útil a partir del día en que esté funcionando para tu empresa. ¿Sí? A partir del día que tú lo utilices para tu empresa. ¿Ya? Muy buena pregunta. Eso en los vehículos pasa muchas veces, ¿no? Normalmente en los equipos de computación, muebles y enseres, como que siempre se compra cosas nuevas, ¿no? Ahí no hay ningún problema. Los edificios, ni qué decir, pasa lo mismo, ¿no? Si tú te compras un edificio que ha sido construido hace 10 años, no importa, a partir de la fecha que tú estás comprando, tienes que asignarle una vida útil de 40 años a ese edificio. ¿Ya? Acá por si acaso es 2.5, ¿no? Aquí estaba redondeándose, pero en este ejemplo. Entonces, ¿qué debemos asumir? Que el vehículo se deprecia 20% anual, los muebles y enseres 10% anual, los equipos de computación 25% anual, las maquinarias y equipos 12.5% anual, las instalaciones lo propio y los edificios 2.5 anual. ¿Sí? Esto nos va a servir para hacer los cálculos, ¿no? Cuando nosotros hagamos la depreciación y actualización de activos fijos. Eso sí lo vamos a hacer. Es una parte Profesor, muy... perdón, Adelante. ¿esos porcentajes son por ley o son puestos nomás? Por ley. Son por ley. O sea que los tenemos que respetar. Por un tema de que la ley está vigente y bueno. Ya. Ahora, si tú quieres aplicar otro tipo de depreciación, que existen otros tipos de depreciación, existen lo que son por rendimiento, eso se aplica, por ejemplo, a industrias, ¿no? Hay maquinarias que te venden y te dicen, tiene la capacidad de producir, no sé, 100 millones de productos. Entonces tú vas descontando en base a la producción que realizas. O sea, si produces 100,000 al día, entonces tienes que ir descontando esos 100 millones, 100,000 de producto cada día. Entonces ahí se toma otro tipo de depreciación. Pero para aplicar ese tipo de depreciación, le tienes que comunicar al Servicio de Impuestos Nacionales, ¿no? O sea, es un trámite administrativo que tienes que realizar y notificar que tú estás realizando esta variante en tu depreciación de activos fijos. ¿Ya? O sea, no quiero decir con esto de que este es el único método de depreciación que ustedes tienen que aplicar, no. Y eso va a depender del tipo de empresa, de la naturaleza y el uso que se le da al activo fijo. O sea, va a depender de muchos factores. Pero yo lo que les tengo que indicar es que este es el método que indica la ley. ¿Ya? Por temas tributarios, es aconsejable mantener este método de depreciación. Porque esta depreciación que estamos registrando acá de 20,000 cada año, para la empresa representa un gasto. O sea, va a ir como gasto a nuestro estado de resultados. Y ahorita vamos a ver en el ciclo
en el ciclo contable. Entonces, si represento un gasto, pago menos impuestos anual, ¿no? Entonces, por ese sentido, por ese enfoque, es mejor mantener esta depreciación. Porque si realizas otro método de depreciación, tienes ese riesgo de perder ese gasto para efectos del pago del impuesto anual. ¿Ya? Bueno, pero eso es, como les digo, son cosas que de repente lo van a ver con mayor profundidad en otra materia. ¿Sí? Acá quiero que se vayan con la idea clara de que existe este método por ley y de que es el común denominador en Bolivia. La mayoría, ¿sí? Un 99.9% aplica este método por la ventaja impositiva que les acabo de mencionar. ¿Ya? Ahora, tenemos que hablar necesariamente de otro aspecto. ¿Sí? Un aspecto que a ratos es un poco complicado de entender, pero a ver, vamos a hacerlo de esta forma. A ver, Luis, ¿cuántos años tenías cuando era 2007? 5. 5. 5. Ya. 5 años. ¿Tú te acuerdas cuánto costaba el pan? Más o 20 menos. centavos cada pan. Ya. Sabías que era 5 por un boliviano, más o menos. Sí. Sí, ya, muy bien. Ibas con tu monedita de $1 a la tienda y comprabas 5 panes con un boliviano. ¿Sí? La misma moneda hoy en día, porque es la misma moneda, ¿cuánto de pan puedes comprar con ese boliviano? 2 panes o 3. Dependiendo, ¿no? Pero vamos a manejar 2. ¿Sí? Cada pan de 20 centavos ha incrementado a 50 centavos. Ese efecto, señores, se lo conoce como inflación. ¿Sí? Y la inflación llega a ser un cambio, ¿sí? Un incremento en aquellos productos de primera necesidad. Pero, ¿cuándo se genera inflación? Cuando pasa este efecto que les acabo de mencionar, ¿no? Con ese mismo boliviano yo en 2007 compraba 5 panes. Hoy solo compro 2. ¿Qué es lo que está pasando? Sabemos que ha subido el pan, perfecto. Pero ¿qué es lo que está pasando con nuestra moneda? ¿Qué está perdiendo nuestra moneda? Su valor. Su valor. Entonces, cuando hablamos de inflación, estamos hablando de que nuestra moneda está perdiendo su valor adquisitivo. ¿Y qué quiere decir valor adquisitivo? Que si antes yo compraba con $1 5 panes, hoy con ese mismo boliviano solo puedo comprar 2 panes. ¿Sí? El boliviano sigue siendo el mismo. O sea, si yo retrocedo al 2007, es $1, es el mismo boliviano que estoy agarrando hoy en día en mi bolsillo. Es el mismo boliviano. Pero que lamentablemente con el transcurrir del tiempo, ese boliviano ha ido perdiendo su valor en el tiempo. ¿Sí? Y eso creo que lo hemos visto en muchos sentidos, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, antes se podía vivir, no sé, con un salario mínimo de $100 aproximadamente, de 600 bolivianos. Hoy en día, ¿cuánto es nuestro salario mínimo? Son casi $300. ¿Sí? Entonces, estamos hablando de que el valor adquisitivo ha ido incrementándose en base a la inflación. ¿No? Perdón, el incremento del valor de nuestros salarios mínimos se han ido incrementando en base a la inflación. Ahora, todo esto de alguna forma afecta a nuestros estados financieros. ¿En qué sentido? En que ese efecto de la inflación nosotros debemos considerarlo en nuestros estados financieros. ¿Desde qué enfoque? A ver, si yo he abierto una empresa hace más de 20 años aportando 100,000 bolivianos, esos 100,000 bolivianos hoy en día valen lo mismo. O sea, si yo quiero comparar mi estado financiero de hace 20 años con los estados financieros de hoy, ¿será que voy a poder hacer una comparación objetiva, razonable? No.
Porque hay un efecto que lamentablemente me dice que esos 100.000 bolivianos hoy ya no tienen el mismo valor. ¿Sí? Entonces, manejando esos dos ejemplos sencillos, lo que la norma contable número 3 nos indica es que debemos actualizar nuestros activos no monetarios. ¿Cuáles son esos activos no monetarios? Justamente todo este grupo. ¿Sí? ¿Y cómo medimos esa inflación? ¿Cómo generamos ese efecto de la inflación en nuestros activos fijos? En base a las famosas unidades de fomento a la vivienda. ¿Han escuchado de las UFBs? ¿Sí? Estas UFBs lo que hacen es justamente medir este efecto inflacionario, ¿no? El INE, el Instituto Nacional de Estadística, cada periodo de tiempo, que por lo menos es un mes, hace un sondeo de mercado y dice, a ver, ¿cuánto vale esto? ¿Cuánto vale lo otro? Los productos de primera necesidad. Y en base a ese estudio, determina el incremento de esta unidad de fomento a la vivienda. ¿Sí? Estas unidades de fomento a la vivienda han ido subiendo a partir del 2011 principalmente, siempre ha ido de forma ascendente. ¿Ya? Y son justamente las unidades que se toman para medir la actualización de estos rubros no monetarios. Entonces acá vamos a aprender a calcular, ¿sí?, este efecto de la inflación, cómo actualiza nuestros valores, ¿sí?, y cómo a partir de esa actualización aplicamos esta depreciación. ¿Ya? Obviamente con la práctica vamos a terminar de entender esta parte de la teoría, porque es un poquito, un tanto complicado de entender al principio, pero lo vamos a consolidar. ¿Ya? Entonces, para cerrar esta parte de introducción, los activos fijos se deben actualizar en base a las UFBs. Y eso es lo que vamos a mostrar enseguida. ¿Ya? No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Imagino que sí, pero bueno, con la práctica la vamos a resolver. Adelante, señores. Bien. Entonces, volviendo al ejemplo, debemos entender que estas unidades de fomento a la vivienda nos van a permitir tener un dato actualizado producto de la inflación, ¿no? O sea, lo que yo he comprado con 100 a principio de año, por el efecto de la inflación, va a tener un pequeño incremento, ¿sí? Y esto principalmente se realiza de acuerdo a la norma 3 para mantener datos que se puedan comparar en el tiempo. ¿Ya? Ahora vamos a aprender a actualizar todo esto, ¿sí? Con ejemplos de la siguiente forma. Entonces vamos a comprar, se compra un vehículo fecha 15 de enero del 2019, ¿sí?, bolivianos 219, según factura número de Toyosa. ¿Sí? Se pide actualizar y depreciar el vehículo al 31 de diciembre del 2019. ¿Sí? Perfecto. Vamos a registrar estos hechos
estas transacciones y vamos a aplicar lo que hemos visto sobre las depreciaciones, ¿sí? Pero antes que nada vamos a comprar el vehículo. ¿Cómo registramos la compra de este vehículo, señores? ¿Cómo creen que podemos registrar este vehículo el 15 de enero del 2019? ¿Qué cuenta utilizamos al debe? Vehículos. ¿Sí? Si estamos comprando con factura y de Toyosa S.A., ¿qué vamos a generar producto de esta compra? IVA, ¿Qué IVA? crédito. Crédito. Crédito fiscal. ¿Sí? Obviamente, tratándose de una transacción tan grande, lo vamos a pagar con una transferencia bancaria. ¿Sí? Vamos a poner 200,000. Ahora sí, el valor que estoy pagando son 200,000 en banco. ¿Cuánto va a equivaler vehículos entonces? El 87%, ese es el costo de mi vehículo, y el 13% los 26,000. ¿Sí? Este es el registro por la compra de un vehículo según factura 5879. Sí, ahí está. Ahora, vamos a aprender a buscar UFBs. Bien sencillito. Aquí está. El Banco Central de Bolivia emite un reporte de todas las UFBs por día, señores. Ahí está, fíjense. Esta es la unidad de fomento a la vivienda de todo el mes, de toda la gestión 2019. ¿No? Aquí están los días en una primera columna y aparecen los meses. Pues tenemos una especie de tabla donde podemos acceder a estos datos. Ahora, ¿cuándo he comprado el vehículo? ¿En qué fecha? El 15 de enero. Voy al 15 de enero, aquí está. El 15 de enero es, la UFB de esa fecha es 2.29211. ¿Sí? Lo voy a anotar. 2.9211. Del 15 de enero del 19. Yo tengo que actualizar y depreciar al cierre de gestión, que es el 31 de diciembre del 2019. ¿Cuánto equivale esa UFB? Me voy a mi tablita, 2.33187. ¿Sí? ¿Qué es lo que pueden ver de fecha a fecha en los importes? ¿Hay un incremento? ¿Hay una disminución? Hay un incremento. Exacto. Por eso es que tenemos que actualizar. ¿Sí? Porque justamente vamos a poder determinar cuánto es ese incremento. ¿Ya? ¿Cuánto se va a actualizar el valor de mi vehículo? De 174,000 en base a esta variación. Entonces, para eso, voy a hacer un primer asiento de actualización. Actualización del vehículo. 31 de diciembre del 2019. Entonces, las cuentas que voy a utilizar, y para esto hay una cuenta específica que se llama AITV, que significa ajuste por inflación, tenencia. Eso es lo que significa AITV, ajuste por inflación y tenencia de bienes. Hasta su nombre ya indica, ¿no? Estoy ajustando esta cuenta por la inflación que ha existido de una fecha a otra.
Entonces, aquí vamos a entender que hay dos UFBs, la UFB inicial y la UFB final. La UFB inicial siempre es el día en que se compra el activo fijo o la fecha inicial de los estados financieros, por lo general, ¿sí? Y la fecha final siempre es la fecha a la que se tiene que actualizar. Entonces, siempre van a tener la UFB inicial y la UFB final, ¿no? Para que se entienda más sencillo, la UFB inicial siempre es una fecha anterior a la fecha de cierre, ¿sí? En este caso estamos hablando del 31 de diciembre. ¿Cómo actualizo? Y acá simplemente es aplicar una fórmula que dice, paréntesis, UFB final entre UFB inicial, todo esto menos 1 por el valor del activo. ¿Sí? Entonces, ahí tienen la fórmula. Si aplicamos esta fórmula, vamos a tener el valor del incremento producto de la inflación. ¿Pueden aplicar, por favor, esa fórmula? Adelante. Tienen la UFB inicial, aquí está, 2.33, final, perdón, 2.33187, la UFB inicial. Solamente apliquen esto. El valor del activo llegaría a ser los 174,000. ¿Ya? Apliquen esa fórmula y me dicen cuánto es el resultado, por favor. Hola, ¿alguien me dijo algo? No escuché bien. $3,018. 3,018. Con 28. Muy bien, aquí sí o sí vamos a manejar dos decimales, ¿ya? Entonces, a ver, si hacemos la fórmula sería 2.33 entre 2.29 menos 1 por 174,000. Ahí está. ¿Sí? Tenemos los 3,018.28. ¿Qué quiere decir esto, señores? ¿Qué quiere decir? Que producto de este tiempo que ha transcurrido del 15 de enero al 31 de diciembre del 2019, nuestro vehículo ha incrementado de valor por 3,018.28. ¿Sí? Ese es el ajuste por inflación y tenencia de bienes. Y esa es la forma en la que se actualiza un activo fijo. ¿Ya? Ahora, viene la parte de la depreciación. Por favor, fíjense las cuentas que empiezan con 5, ¿sí? Debe estar como depreciación de activos fijos. Y fíjense también dentro de las cuentas de activo fijo, la cuenta de vehículos, abajito tiene una cuenta con signo negativo. ¿Alguien me puede decir cuál es, por favor? Nos fijamos, por favor, en el plan de cuentas.
Después del activo fijo hay una cuenta de vehículos, ¿verdad? Después de vehículos hay una cuenta con signo negativo. ¿Cuál es, por favor? Depreciación acumulada, vehículos. Ahora busquen la cuenta que vamos a utilizar para cerrar el ciclo. La cuenta con código 5, que está como depreciación de activos fijos, debe estar casi al finalizar el plan de cuentas. Depreciación vehículos. Exacto. ¿Sí? Entonces, nosotros el 31 de diciembre, esto no hemos actualizado, ¿sí? El 31 de diciembre vamos a registrar la depreciación de activos fijos, en este caso depreciación de vehículos, para ser puntuales. ¿Sí? Es una cuenta de gasto, obviamente, por eso les he pedido que busquen en el código 5, contra la cuenta de depreciación acumulada. ¿Sí? Ahora, ¿cuánto hemos dicho que se deprecia los vehículos anualmente? El 20%. Eso. ¿Sí? Entonces ahí estoy poniendo una especificación de cada cuenta para que lo tomen, lo consideren, ¿ya? Ahora, ¿sobre cuánto voy a aplicar el porcentaje? ¿Sobre los 174,000? ¿O debería sumar el incremento por la actualización? ¿Qué opinan? ¿Cuál creen que sería el cálculo correcto? Sobre la actualización. Tenemos que sumar, señores. Entonces, si yo les digo antes de la depreciación, ¿cuánto es el valor de mi activo fijo? Me voy a hacer un estadito de cuenta. ¿Sí? Compra del activo fijo. ¿Sí? Son los 174,000. Actualización. Activo fijo. Son los 3,018,28. Valor antes de la depreciación del activo fijo. ¿Cuánto sería el valor? Esto más la actualización. Depreciación. $2019, 20%. Ahora recién aplicamos el 20%. ¿Sí? Y ahora, ¿cuánto va a valer después de la depreciación mi activo fijo? Ya no va a valer pues 177,000, ¿no ve? Solo va a valer 141,614. ¿Qué quiere decir, señores? Primero, que producto de la inflación estamos actualizando el valor de nuestro activo fijo. Por eso estamos haciendo este registro. ¿Sí? Segundo, que al actualizar nuestro valor antes de la depreciación, va a ser la suma del valor de compra más la actualización. ¿Sí? 177,018,28. A este importe recién nosotros le aplicamos el porcentaje de la depreciación. ¿Cuánto hemos dicho del auto, de los vehículos? 20%. ¿Sí? ¿Por qué estamos aplicando un 20% anual si hemos comprado en enero? Porque ya está incluido el mes de enero como parte de su depreciación. Se toman meses redondos. Si se ha comprado en enero, corresponde tomar en cuenta ese mes, ¿no? Hasta diciembre suman
12 meses. Por lo tanto, aplica un porcentaje anual porque se está cumpliendo con los 12 meses. ¿Sí? Por lo tanto, el valor neto de mi activo fijo, restando esta depreciación del primer año, vale 141.614. ¿Sí? Yo sé que ahorita es un poco confuso, complicado, pero ustedes ya tienen el modelo acá. ¿Sí? Dicen, disculpe, para la actualización solo tomamos el UFB del 31, ¿no? En este caso, desde diciembre, digamos. Ese y el inicial, ¿no? El de la fecha de compra, en este caso. Por esto acá la fórmula dice, ¿no ve? UFB final dividido entre UFB inicial menos 1. Esa es la primera fórmula. Todo ese resultado lo multiplican por el valor original de compra, que son los 174.000. ¿Ya? No se estresen, por favor, no se preocupen, no es algo difícil. Lo vamos a ir practicando, pero ustedes ya tienen un modelo acá. Ya tienen un modelo sobre el cual van a poder trabajar. ¿Sí? A mí personalmente no, o sea, me interesa que sepan que existe este procedimiento. ¿Sí? Que lo practiquen un poco, sí, también. Pero lo que me interesa ver más es cómo afecta todo esto y cómo se expone todo eso en nuestros estados financieros. Por eso es que estamos haciendo un repaso de todas las transacciones más recurrentes, más importantes en una empresa, ¿no? Yo creo que mañana hacemos un repaso de todo esto. Me estoy olvidando algunas cositas, algunos detalles, quizás sí, que mañana los terminamos de cerrar, ¿sí? Vamos a ver otro ejemplo de estos activos. Y una vez de que nos sintamos ya de que tengamos todas estas herramientas en una sola hoja Excel, ya vamos a pasar a realizar nuestras prácticas integrales. ¿Sí? Ahí ya van a ser prácticas más largas, vamos a ver lo que son préstamos, vamos a ver lo que son activos fijos, vamos a ver lo que es planillas salariales, vamos a ver lo que es gastos con factura, sin factura, con retenciones. Entonces, vamos a tener todos los elementos suficientes para poder después traducir todo ese movimiento en el producto final, que son los estados financieros. ¿Ya? Así que esto como tal lo debemos conocer. ¿Ya? Y bueno, quédense con eso, por favor. Y vamos a ir repasando a lo largo de los días que nos quedan. ¿Ya? Consultas, dudas. ¿Se entiende el efecto de la depreciación, señores? ¿El efecto de la inflación? Adelante. Yo tengo una duda, Liz. Adelante, adelante. ¿De dónde salía el UFB inicial y el UFB final? O sea, ese 2.29211, no sé dónde está. Es por las fechas. Lo primero que tienes que entender es que hay una fecha en la cual tienes que cerrar estados financieros, que es el 31 de diciembre, para empresas comerciales y de servicios, ¿sí? Siempre va a ser ese el límite para la actualización, ¿sí? Ya sea 2019, 2020, pero siempre el 31 de diciembre. Tú tienes que tomar en cuenta en este caso que el vehículo se está comprando el 15 de enero. Entonces, lo que corresponde hacer es actualizar este activo fijo del 15 de enero al 31 de diciembre. ¿Sí? Ahora, ¿de dónde sacamos estos datos? Vámonos al Banco Central de Bolivia y revisamos todas las UFBs del 2019. Entonces yo me voy y digo, a ver, el 15 de enero, ¿cuánto era la UFB? 2.29211. Y el 31 de diciembre, 2.33187. Perfecto. ¿Sí? Y esos datos, con estos datos, se calcula, en base a esta fórmula, la actualización de vehículos. ¿Sí? Entonces, no son datos que la empresa debe crear, no. Son datos que ya están determinados por el Banco Central de Bolivia en este caso. ¿Ya? Entonces, siempre que quiera saber el UFB inicial o el final, tengo que fijarme en esa página que acaba de mostrar.
Sencillo, o sea, la búsqueda, esta búsqueda es bien sencilla. Entras al navegador y le dices, quiero las UFBs del 2020. Listo. Y acá la primera opción te va a mostrar la del 2020. La segunda opción te va a mostrar las UFBs de todos los años a partir del 2011. Ahí está. Tú ya puedes elegir en qué formato sacar. PDF, Excel, y este, si no me equivoco, es CSV. Es otro formato de Excel. Si tú solo quieres del 2020, te vienes a la primera opción y te lo va a sacar en PDF. O sea, es un dato que ustedes van a poderlo tener en línea. No necesitan imprimir, no necesitan saber de memoria, no, peor todavía. Son datos referenciales que se utilizan para poder aplicar esta actualización, producto de la inflación. ¿Quedó claro? Sí, gracias, Listen. Muy bien, muy bien. ¿Alguna otra consulta, duda? Adelante, este es el momento, señores, de preguntar y de terminar de comprender todo esto. Adelante. ¿Parece complicado? ¿Les parece difícil? Tengo una duda. Cuando ya tienes, digamos, la comparación, digamos, de la fecha de inicio, cuánto es la inflación y la, digamos, a la que tienes que calcular, ¿cómo es el proceso para calcular esa diferencia, ese aumento en inflación? Ya. ¿Te refieres a la fórmula? UFB final entre UFB inicial menos 1. Ya. Sí, hay esta fórmula, Guille. O sea, esta es la fórmula que siempre se va a aplicar. UFB final entre UFB inicial menos 1 por el valor del activo, por el valor original del activo. ¿Ya? Dale. ¿Alguna otra consulta? Bien, señores. Mañana vamos a ver lo que son descuentos, recargos, tanto sobre ventas como sobre compras. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando yo otorgo un descuento? ¿Qué pasa cuando a mí me otorgan un descuento? Y viceversa, ¿no? ¿Qué pasa si yo realizo un recargo al momento de vender y si mi proveedor me realiza un recargo al momento de comprar? ¿Ya? Vamos a ver ciertos tips para entender muchas veces la relación que existe entre proveedores, clientes, ventas y compras. ¿Ya? Mañana ya cerramos esta forma de trabajar con casos muy puntuales y específicos, donde la idea, nuevamente repito, es que ustedes tengan una base para efectuar sus registros contables. ¿Ya? Entonces, eso es lo principal ahora, ¿no? Mañana terminamos este ciclo y a partir del día jueves entramos de lleno a las prácticas integrales, donde vamos a ver en una sola empresa todo esto que estamos viendo actualmente. Sí, y ustedes van a poder recurrir a estos ejemplos y decir, ya se registra de esta forma, entonces ya van a saber. ¿Sí? Les voy a pedir que por favor, mañana vamos a tener un pequeño control de lectura respecto al plan de cuentas. ¿Sí? El plan de cuentas visto desde el Excel, ¿no? O sea, lo que hemos visto al inicio. Ese plan de cuentas que va a ser el oficial que vamos a utilizar a partir de ahora. ¿Ya? Preguntas como las que ya he ido haciendo, ¿no? ¿Qué tipo de cuenta es el activo, no sé, almacén de mercaderías? Ustedes tienen que responder activo, ¿no? ¿Cómo se divide el balance general o el estado de situación financiera? En activos, pasivos y patrimonio. ¿Cuáles son los grupos más grandes del activo? Activo corriente, activo no corriente. Entonces, todo eso, en los diferentes niveles, mañana se va a tener un pequeño control de lectura y ya saben, ¿no? Siempre añadiendo algunas preguntitas de los temas anteriores, ¿no? Pero va a haber principalmente mayor cantidad de preguntas referentes al plan de cuentas. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Muy bien, señores. Hoy nos despedimos 5 minutitos antes.
Ya, nos vemos el día de mañana. Por favor, no se olviden repasar el plan de cuentas. Cualquier duda, consulta, me dice. ¿Ya? Que les vaya muy bien. Hasta el día de mañana. Profe. Hasta luego, Licen. Gracias, Lisandro. Chao, 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 chao. Sí. Valentina, acabamos de concluir. ¿Ya? Nos vemos el día de mañana.